presentar a una amiga que la va a presentar Jackie, que es otra amiga actualmente, pero yo de presentar una tarea más, una charla, una actividad más de capacitación que hacemos para todos los abogados. En este caso hemos aprovechado con jóvenes organizar esta actividad que va en la línea de esta política que nos hemos dado de llevar al máximo la aptitud y la calidad de los abogados, el conocimiento jurídico, porque como decimos siempre, no hay buenas sentencias si no hay buenas demandas. Y en este caso puntual, más todavía, porque no hay buenas demandas, no hay buenos juicios, si no hay un buen intercambio epistolar, y si en la demanda además no se hacen buenas liquidaciones. Es decir, quizás por no saber el ABC o cuestiones, o dejar afuera detalles, concretamente en el intercambio, podemos llegar a perder y arruinar o no defender adecuadamente los derechos de los trabajadores. Siempre también en el eje que defendemos al más vulnerable dentro de la sociedad, o a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, en esta vocación que como abogados en algún momento nos tiene que haber tocado, nos tiene que haber pegado, quizás más, quizás menos, y a los que no les pegó en algún momento les llegará, que es realmente la justicia. Colaborar y hacer lo que podamos para un resultado justo y para compensar, rectificar si se quiere, o para poder operar en lo que es una sociedad y un sistema social que le falta mucha humanidad, le falta concretamente justicia. Un capitalismo de alguna forma que se está desenfrenando cada vez más, y donde el sujeto pasa a ser objeto, concretamente el trabajador, y donde, bueno, ahí necesitamos resaltar y necesitamos poner en valor justamente la protección de los trabajadores. Todas las normas y todo el derecho protectorio. Y fundamentalmente no soslayar algo muy importante que a veces se lo deja de lado porque se plantea o uno se enfoca en las normas puntuales, en una cuestión positivista, pero no perder de vista que la actividad colectiva, la actividad sindical, la actividad gremial es la única base, el único sustento del derecho individual del trabajo. Es decir, no existe defensa posible de los trabajadores si no es a través de la lucha colectiva, la lucha gremial y la lucha sindical. Esto lo tenemos que saber porque hoy día se están escuchando amenazas puntuales de todas líneas políticas y de realmente lo que manejan los medios de comunicación, que concretamente en nuestra compensación de posiciones, en nuestra línea fundamental de esto de defender al vulnerable, concretamente todos los medios que se hacen oír y las líneas que se tiran, que se bajan de cuestiones políticas, son en contra de los trabajadores, en contra de las defensas de los trabajadores, en contra de los sindicatos. Y no lleva a otra finalidad que destruir el derecho del trabajo, porque el objetivo más crudo del capitalismo que se está siguiendo hace rato es concretamente el sujeto y el hombre como mercadería, como objeto. Como decía un ministro que tuvimos en el gobierno anterior, contratar a un trabajador tiene que ser tan fácil como comer y descomer. Una barbaridad. Como si el trabajador no fuera un ser humano, como si el trabajador no fuera una persona como somos todos nosotros. Bueno, esa defensa de la dignidad del ser humano, esa defensa del trabajo como elemento dignificante, siempre que el trabajo sea puntualmente digno, es la que estamos llamados a reforzar y a llevar adelante. Por eso, esta charla de capacitación, y bueno, no doy más lata y sigue entonces Jackie, que es miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados, y va a ser la presentación puntual de Analía García. Gracias a todos. Bueno, con respecto a esta exposición, era muy pedida por jóvenes y nobles, ya que
el intercambio y las liquidaciones suele ser para el que empieza recién laboral lo más complicado, donde más nos requieren ayuda, sobre todo a la comisión y en el instituto laboral en general. Así que bienvenida Analía. Virginia García. Bueno, ella es abogada laboralista, diplomada de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo y Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral. También es directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, miembro fundador del Colegio de Abogados de La Matanza, coautora del anteproyecto de la reforma hoy, Ley 15057, secretaria de la Comisión de Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, docente de las diplomaturas de Derecho Procesal Laboral y Derecho Colectivo y Seguridad Social, docente de Maestría del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y expositora en diferentes congresos. Así que bienvenida, Analía. Un largo currículum. Sí. Bueno. Y le acercamos el micrófono. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Decíamos recién un poquito en broma y un poquito en serio que un intercambio telegráfico mal hecho es una demanda mal hecha, una contestación de demanda mal hecha. Así que lo que venimos a capacitarnos es todos, porque todos aprendemos de estas charlas. Decir que lo tenemos muy claro es una mentirita, así que es aprender entre todos. Yo preparé un pequeño caso porque me parecía que como es un intercambio y una liquidación, me parecía que la forma más sencilla de trabajar era sobre un hecho puntual, un caso de los que nos solemos tener a diario. Así que bueno, gracias Nito por la invitación, gracias por la presentación, para mí es un placer estar en Moreno, ya vine varias veces, y la verdad que prefiero, y ojalá me sigan invitando y pueda seguir viniendo. Yo me voy a parar, porque no me gusta estar sentada, aprovecho que tengo... Y ponemos la cámara para allá, y así. Ponemos la centralidad donde corresponde. Y te voy a pedir, Dani, si sos tan amable, si podemos compartir la pantalla con ese casito. Bueno. No sé si los chicos lo tienen o se pueden ver desde ahí. Un poquito más alta. Ahí. Un poquito más arriba. Ahí está bien, ¿eh? Sí. Gracias. Sí. Tenemos colaboradores. Bueno, tema. Mientras nos prepara Dani, va a ser tan amable de convertirnos el pequeño caso o el caso práctico para poder entender. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de intercambio telegráfico? ¿Por qué nos interesa tanto el intercambio telegráfico? ¿Qué les parece que nos genera tanto? Lo decíamos recién, ¿por qué es tan importante? Porque lo que no reclamas ahí no lo puedes reclamar después en la demanda. Ajá, ¿y por qué? Porque es lo que yo le estuve reclamando al empleador y el trabajador, por ejemplo. No puede leer el... No importa, mira, está ahí, no sé si lo vamos a leer, si no lo vamos leyendo juntos, no te preocupes. Un caso que está mal registrado, uno en ese momento le reclama que lo registre. Ajá. Yo no le reclamo eso, es como me dice, pues, ay, me olvidé de decir que estaba registrado. Podría ser que te hayas olvidado y ahora vamos a encontrar una solución, pero está bien orientado lo que estás diciendo. Hay un artículo de la LST, siempre que hablamos de intercambio telegráfico, siempre que hablamos de liquidaciones, tenemos que tener la LST al lado nuestro. Ustedes son mucho más jóvenes y lo van a sacar desde el celular, nosotros que somos más grandes con Nito lo sacamos del libro, pero siempre lo tenemos que tener. ¿Por qué? Hay un artículo, que es el artículo 243, que me habla que yo no puedo modificar la causa. O sea, que lo que yo volqué en el telegrama, yo después, en mi carta de documento, después no lo voy a poder cambiar. Esa invariabilidad de la causa me surge del 243. La idea de la charla de hoy es, insisto, que sea práctica y vamos a ir paseando por distintos institutos de la LST para entender dónde estamos parados. ¿Bien? Nos decíamos que si vos, por ejemplo, tenías un trabajador que estaba mal registrado, y de esto se trata el tema, vos vas a tener que hacer una intimación. ¿Qué intimación va a tener que hacer? Decimos que registre la verdadera... Intimar por la correcta registración. La correcta registración. Es correcto, correcto, muy bien. De hoy 30 días, como dice la ley,
y le digo que me ofrezca hacerlo, o ofrezca hacerlo entre las 28 horas. Entonces, lo que vos nos estás explicando es que si vos tenés un trabajador frente a vos que te dice que tiene su relación que está incorrectamente registrada, ¿y cuándo estaría incorrectamente registrada? Cuando está, por ejemplo, registrado con 4 horas laborales, cumplió 8 más. ¿Sabés que eso no es incorrecta registración en los términos de la 24013? Eso va por otro lado, ahora lo vemos. Bueno, Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes. Hola. ¿Cómo está? Tiene que ver con la falsa fecha de registración. ¿La falta fecha de? La registración ¿De qué? de la relación laboral. ¿De qué? ¿La falta fecha de qué? De ingreso, claro. De ingreso, claro. Cuando vos tenés una fecha de ingreso registrada y vos ingresaste con anterioridad, o sea, no coincide la fecha de ingreso que tenés en tu recibo con la que realmente sucedió, ahí estamos dentro de uno de los supuestos de relaciones registradas parcialmente. ¿Cuál es el otro supuesto? ¿Qué otro supuesto tenemos que no está y estamos dentro de qué ley? Salimos un minutito de la LST y nos estamos metiendo en qué ley. La 24013. Gracias, exacto, tal cual, estamos en la 24013. El compañero acá nombró uno de los supuestos, que será el Ley de empleo. ¿Cuál tenemos? ¿Qué otro más? ¿Qué supuestos más tenemos en esa 24013? Te pido disculpas, pero no veo los nombres. Vamos a Menor ver. ingreso registrado que el percibido. Perfecto, sí, lo tienen presente. Un trabajador que tiene un sueldo, sí, que cobra un valor, pero que en su recibo de sueldo figura un valor menor. Entonces ahí también tenemos una relación laboral que está defectuosamente registrada. Hay un tercer supuesto que establece la 24013. ¿Cuál es? Carga horaria. La ¿Cuál? categoría. Carga horaria. No, la 24013 no te habla de carga horaria. Y categorías. La categoría. Categoría laboral tampoco te habla la 24013. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan. Era más fácil, chicos, ¿eh? Tenemos tres supuestos de la 24013 de relaciones no registradas o defectuosamente registradas. Una. La no registración. ¿Cuál? La no registración. Claro, la no registración. El artículo 8. El artículo 8 me habla de relaciones no registradas y después tengo el 9 y el 10 que me hablan de relaciones defectuosamente registradas. En fecha de ingreso posterior, un salario que no coincide desde lo que cobra con lo que está registrado. Y si yo tengo eso, ¿puedo tener el artículo 8 no registrado y el 9 en forma conjunta? ¿O el 8 y el 10? No, son incompatibles. ¿Por qué? Porque si no está registrado, no podés tener una registración deficiente. O está registrado de forma deficiente o no está registrado. Entonces nunca volquemos en el telegrama que estamos intimando bajo los términos del artículo 8, 9 y 10 de la 24013, porque es o 8 o 9 y 10 sí pueden estar, pero nunca va a estar 8 y 9 y 10. Primer tema a tomar en cuenta en el telegrama. Y si yo estoy haciendo ese telegrama de la 24013, como bien nos estaba contando el compañero, ¿a quién tengo que notificar? ¿A quién le mando el telegrama? a la FIP. A la FIP. Primero se lo manda al empleador, ¿no es cierto? Y también le manda a la FIP. ¿Y qué le vuelvo a la FIP? ¿Qué le voy a decir a la FIP? A la ley, vengo a notificar y le transferir la carta de documentos que se pueden notificar al empleador. Bien, lo voy a decir porque los que están acá no te van a escuchar. Lo que nos está contando, ¿tu nombre? O Campos, Máximo. Perdón. Maximiliano. Maxi nos está explicando que lo que hace es notificarle a la FIP que ha enviado el telegrama al empleador y transcribe el texto del telegrama. Y eso está buenísimo. ¿Y tienen un plazo para hacer eso? 24 horas. 24 horas. Y si no lo hacen en 24 horas, ¿qué nos sucede? No se puede reclamar las multas. ¿Cuáles multas? La de 24013. ¿Cuál artículo? 15. 15, sí. No, estamos en el 8, el 9 o el 10, todavía no llegamos al 15. Todo, no, cualquiera. No se puede reclamar después las multas. Cualquier multa de la ley 24013. El 15, yo si no tengo notificado a la FIP, ¿no lo puedo reclamar? No. Que Sí. entiendo que no, ¿sí? Sí.
Porque el 15 no te trae la exigencia de notificar a la FIP. ¿Se acuerdan que decía recién? Siempre que yo voy a hacer un telegrama, siempre tengo que tener la LST al lado. Si estoy en la 24013, tengo que tener la 24013 al lado. Entonces, yo se los hice un poco mezclados, pero un poco intencional. Para que esté registrado una relación, los requisitos surgen del 7. El empleador es el que va a tener que registrar la relación, lo va a registrar en los organismos, que es el alta temprana, la FIP, porque hoy está todo dentro de un mismo organismo, y a su vez le va a entregar al trabajador esa copia del alta temprana. Eso y lo va a registrar luego sus libros laborales y demás, el artículo 7 de la 24013. La ley después me habla que hay 3 supuestos de no registración o registración defectuosa. El 8, cuando no está registrado, el 9, fecha de ingreso posterior, el 10, con salario que no coincide con el sueldo. El 11 me dice que yo voy a ser acreedor de una indemnización y no de una multa, y no es un detalle menor, me va a decir que yo no voy a ser acreedor de una indemnización en caso que pasen estos supuestos, en tanto y en cuanto yo intime a mi empleador a ese correcto o ese debido registro, y a su vez notifique a la FIP dentro de un plazo de 24 horas. Pero me está hablando del 8, del 9 y del 10. El 15 no me exige que notifique a la FIP. ¿Y qué es el 15? ¿Se acuerdan lo que es el artículo 15 de la 24013? ¿O los que estamos ahí conectados, se acuerdan? Vale, mirá. Despido sin causa. Despido sin causa. Justificado. El despido, y si estamos hablando de registración, ¿por qué tiene que ver el 15 con un despido? Yo no dije que esté mal, ¿eh? Yo te pregunto por qué. No, usted me pidió un artículo, yo se lo dije, lo estoy leyendo. Ah, bueno, dale. No, por eso, decía, en el artículo 15 habla de que el empleador despide sin causa justificada al trabajador. El empleador que despidiera sin causa justificada, después por jurisprudencia también se entendió el despido indirecto, o sea, aquel que el trabajador se vio obligado a colocarse en situación de despido, siempre y cuando se produzca dentro de los 2 años de que haya intimado al registro de la relación, o sea, al 8, al 9 o al 10, y que como consecuencia de esa intimación el trabajador se haya producido la disolución del vínculo, ¿sí? Por culpa del empleador, ya sea despido directo o despido indirecto. En ese supuesto, lo que va a generar es que se va a duplicar los rubros que correspondan a la despido. Ese es el 15, pero el 15 no te exige la notificación a la FIP. Así que yo puedo tener uno y no puedo tener otro, ¿sí? Igualmente es recomendable que yo tenga esa notificación a la FIP. Seamos prolijos. Sin embargo, tiene un requisito más que me impone el artículo 11. Por un lado me dice, usted notifica al empleador, usted notifica a la FIP, ¿y qué más me exige? Que es muy importante. Que lo haga vigente la relación laboral. Tal cual, que lo haga vigente la relación laboral. Si la relación está extinguida, yo ya no puedo hacer uso de la ley 24013. Y me quedo a la persona que está trabajando en una relación totalmente en negro o parcialmente en negro, sin ningún tipo de sanción especial hacia el empleador si fue despedido. O sea, yo ya no puedo usar la 24013 si fue despedido y me viene a ver con carta de documento de despido en la mano. Pero ¿tengo otra herramienta para utilizar? O está dividido, se disolvió el vínculo y mala suerte. Tenés la ley 25.323. Tal cual, tengo la ley 25.323 en su artículo primero, que ahí no tengo exigencia ni de notificación a la FIP, ni que esté vigente la relación. ¿Por qué usamos cuando podemos la 24013 y no la 25.323, el artículo primero? Porque las indemnizaciones del 8, del 9, del 10, del 15 son mucho más altas que la que me da el artículo 1 de la 25.323. Y no son compatibles, eso sí no es compatible. No, perdón, entonces, un ejemplo, si un trabajador mañana le llega la carta de documento, yo no puedo contestar con la 24013. No. Sí puedo contestar con la 25323. Totalmente. Y hasta podés no contestarla con la 25323 y podés después reclamarlo en la demanda. No es prolijo, no está bien, no es lo recomendable. Pero como no tiene una exigencia de una intimación previa, lo podría hacer. ¿Sí? En esa contestación, niego el despido, intimo que me vuelvan a mis funciones laborales, o contesto la carta
No, el despido se produce. Lo que vos vas a negar es la causal de despido. Pero el despido está hecho. Vos lo que vas a negar es la causal. Pero no me voy a olvidar de vos, pero déjame que avance con algo porque así después llegamos a esa parte. Vamos al caso, que así nos vamos metiendo un poquito más en el intercambio. Permítanme que me ponga, no veo nada. Dice que Laura ingresó a trabajar bajo la dependencia jurídica, económica y técnica de Pedro, que Pedro tiene una actividad principal que es un comercio de venta de indumentaria que gira bajo el nombre de Fantasía Tu Diseño. Ingresó a trabajar el día 5 de julio del 2017. Realizaba tareas de vendedora, trabajaba en el horario de lunes a sábado de 10 a 17 y percibía un salario de 70.000 pesos mensuales. Esos serían los primeros datos que Laura nos vendría a ver a la oficina. Bueno, el comercio de Pedro queda acá en la calle Viamonte 320 Moreno, espero que no haya ningún negocio ahí. La oficina Ya de veo que hay un negocio y encima se pide el inventario. La empleadora, o sea, Pedro, registró la relación. Recuerden que la relación era del 5 de julio del 2017 y Pedro lo notó recién el 5 de julio del 2018. Bajo la categoría laboral maestranza del convenio colectivo de trabajo 130 del 75, que es el de comercio, describió como horario de trabajo el que efectivamente trabajaba Laura, pero puso que en vez de cobrar 70.000 pesos, puso que cobraba 60 y no abonó horas extras alguna. Yo les voy a pedir que tomen nota de estos datos, porque si no les va a costar después seguirme. Si quieren los tiro de nuevo para que lo diga de nuevo. Acá está. ¿Lo siguen desde ahí? ¿Pueden ver desde ahí? Yo si estoy ahí no veo nada. ¿Lo digo de nuevo? ¿Es necesario? ¿No? Bueno. El día 20 de julio del 2022, Laura le reclamó a su empleador que registre correctamente la relación. Y este le contestó que se fuera y que no volviera nunca más. Al otro día, el 21 de julio, Laura, que no recibió la carta que el empleador le dijo que le había mandado, va a consultar al estudio jurídico. Este es el caso. Esto es recontra habitual. No estoy planteando nada insólito y sí tiene varias cositas que me interesa destacar. ¿Sí? A la primera pregunta que hacemos es, primero, Laura, ¿tiene que esperar que llegue la carta del empleador, esa carta que le dijo yo te mandate, te mando una carta? No. No, tiene que salir corriendo a mandar ella. Que llegue. ¿Perdón? Tal cual. ¿Cómo? Que no, que tiene que ir rápido a mandar ella la carta, porque así lo hace vigente la relación laboral. Tal cual. Está muy bien lo que está diciendo la compañera. Necesita urgente. ¿Por qué necesita primero mandar el trabajador? Y para correr con la 24013 y no con la 25323. Y si cuando manda la carta a Laura se cruza con la carta de Pedro, ¿qué pasó ahí? Ahí va a depender porque el derecho recepticio va a depender de qué llegó primero, de alguna ¿Cómo manera. sabemos cuál llegó primero? Por el seguimiento que se hace con el correo argentino. Tal cual. ¿La que va a prevalecer es la que se manda primero o la que llega primero? ¿Por qué? La que llega. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la respuesta. Por su carácter recepticio. La que prevalece es la que llega primero. Así que Laura no se tiene que quedar sentada esperando que le llegue la carta de Pedro. Lo que tiene que hacer Laura es ir al estudio jurídico y ustedes redactarle el telegrama. ¿Y qué vamos a volcar en ese telegrama? Y ante la segunda pregunta que creo que dice eso, ¿qué telegrama debe redactar? Yo les dije que tomaran nota del dato, ustedes no quisieron. Correctamente. Una intimación, o sea, justamente intimando a que se registre debidamente la relación laboral. Vamos por parte, porque tenemos gente acá y gente allá. La gente de acá se los voy a dejar a ustedes, yo voy a hacerlo acá, ¿sí? Oscar está... Bueno. Dale. No, Oscar estaba diciendo lo correcto, que tiene que intimar la correcta registración, el correcto salario percibido y la fecha, bueno, la correcta fecha de ingreso y salario. Bien, vamos por una parte. Acá estamos todos de acuerdo con lo que nos dice Oscar. Correcta registración, correcto salario. Bien. Yo diría que aclare la relación laboral, teniendo en cuenta la real fecha de ingreso, los salarios percibidos dependiendo de la actividad y si está dentro de los rubros que corresponden. Y bueno, todos los detalles que mencionáis, la diferencia. Hiciste una mezcla.
Está bien, pero existe una mezcla. Sí, Vamos por no partes. ¿Qué no nos puede faltar en un telegrama? En un telegrama laboral hay 3 cosas que no nos pueden faltar nunca. Y no vale. Lo he hecho. ¿Qué no puede faltar en un telegrama? Primero intimar. Efectivo. ¿A qué? ¿Qué 3 cosas solo me pueden faltar nunca en un telegrama laboral? Que aclare la situación laboral. ¿Puede pasar que sea una aclaración de situación laboral o no? No necesariamente. El emplazamiento, la cantidad de tiempo que se El le da al plazo, empleador. bien, el Claro. plazo por el cual yo voy a intimar, perfecto. Yo te intimo a que en el plazo de, perfecto, uno de los temas. ¿Cuáles son las otras 2 que no nos puede faltar? Excelente. Yo te intimo en un plazo tal a que vos hagas o aclares o registres o lo que fuera. Bajo percibimiento. Y ese es el tercero, el apercibimiento. Nunca en un telegrama laboral nos puede faltar eso. Si a mí me falta alguna de esas 3 cosas, ese telegrama está incompleto, ¿sí? Porque si yo no describo un apercibimiento, después no puedo aplicar lo que yo no le describí. Claro. ¿Sí? Porque ahí sí estoy violando el derecho de defensa de la otra parte, tengo 243, o sea, yo siempre que hago un telegrama tengo que ser prolijo en intimo en tal plazo, que ahora veremos el plazo, a que vos hagas tal cosa, y si vos no vas a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Ese tal otra es el apercibimiento. Esto grábenselo que les sirva de ejemplo porque son las 3 cositas que nunca nos va a faltar. Y ahora nuestro ejemplo. Nos decía recién Maxi que él hacía una aclaración de situación como consecuencia de la fecha incorrecta de registración. Y yo te contesté, eso está mezclado. ¿Por qué? Yo lo primero que tengo que ver es qué voy a intimar. Yo tengo distintas cosas en este caso a intimar. ¿Sí? Por un lado, teníamos la 24013, en eso estamos de acuerdo. Sí. Si yo recién decía que hay 3 cosas que no me pueden faltar, yo voy a intimar primero qué voy a poner en esa 24013. La real fecha Yo lo voy a intimar a que registre la real fecha de ingreso. Perfecto. A que registre también el sueldo. La En diferencia. este caso. La diferencia del sueldo. El salario de vengado. No te mezcles. Estás en la 24013. Siempre estás en los 3 supuestos de la 24013. 8, 9, 10. 8 acá no va, porque la relación está semi-registrada, va 9 y 10. Voy por el 9. Te intimo a que me registres la correcta fecha de ingreso. Bien. Te intimo, en el mismo, a su vez, que me registres el correcto salario. ¿Sí? Porque tengo un salario que estoy cobrando, un salario que tengo registrado y un tercer salario que me corresponde según la escala salarial. Son 3 supuestos que tengo. Entonces registrarme lo que realmente yo cobro y además después vemos el tema de diferencias salariales. Pero las diferencias salariales no entran por la 24013, voy a ir por la LST. Y yo estoy en el primer párrafo, 24013. Fecha de ingreso, tema de salario. Categoría. Ahora puesto la categoría. No nos habíamos dicho que la categoría no era la 24013. Ah, verdad, pero reclamos también que es de memoria, que uno pone también que registre bien la categoría que tiene. Y Claro. la vendedora y ahí dura como alcanza. Pero va por el Pero por otro lado, ver la consultera. Por eso es importante saber dónde estamos parados porque tiene distintos apercibimientos. ¿Sí? No está mal lo que decís, pero no va por el no va por 24013. Entonces yo intimé las 2 cosas. ¿Qué dijimos que no nos podía faltar en el telegrama? Plazo. ¿En qué plazo voy a intimar? Hay que registrar. 48 horas. ¿Quién dijo 48? Yo. Me quedó en silencio. Yo acá. 30 Plazo de días. ley. Ah, 30 días. 30 días. verdad. Sí, por el decreto. Sí, es una de las excepciones de la regla. Tiene un plazo de 30 días para. Sí, por el decreto del 2001. Una vez vi una incorporación que se le intimaba al empleador, que en 48 horas conteste si iba a proceder a la registración dentro de esos 30 días, porque de alguna manera obligaba al trabajador a quedarse 30 días esperando algo que quizás no iba a hacer. Y quizás ante esa negativa, en esas primeras 48 horas, podía habilitar al trabajador a seguir con su curso, digamos, y no esperar los 30. Yo no estoy de acuerdo con eso, sí, lo conozco y hay muchísima jurisprudencia al respecto, pero yo creo que corres un riesgo poniendo
ese plazo de 48 horas? Porque la ley le otorga 30 días al empleador para que diga lo que quiere hacer, si va a registrar o no lo va a registrar. Si vos a su vez le volcás 48 horas y el empleador por X motivo efectivamente quiere registrar, que pasa una vez cada tanto, pero pasa una vez cada tanto, le estás cortando el plazo que la misma ley le otorga. Pero reconozco que hay muchísimos, y la gran mayoría lo hace así, yo entiendo que no, porque además, generalmente cuando intimamos por la 24013, tenemos un montón de cosas más para intimar, diferencias salariales, horas extras y las hay, hay un montón de cosas más que van a ser por plazo de 48 horas. Entonces no voy a correr el riesgo de cortar un plazo que la ley da de 30 días a 48 horas, cuando yo en los párrafos siguientes voy a intimar por 48 horas y me va a permitir considerarme injuriado y despedido. Pero lo conozco eso, yo no lo hago, pero lo conozco. Además, Ani, la conducta requerida y exigida por la ley es la registración, no es manifestar la voluntad de hacerlo o no. Y la registración 30 días es un plazo razonable, teniendo en cuenta, si bien esta es una ley del año 92, si no me equivoco, 93, donde el sistema de registración era mucho más engorroso, la realidad es que hoy también tiene que hacerlo, más si es una relación, si no está registrada es más fácil, pero si está parcialmente registrada y realmente quiere enmendar esa fecha de ingreso no es tan sencillo, por eso se le da un plazo de 30 días. Entonces tenemos 30 días, registra, intima ¿y qué nos falta? ¿Qué dijimos que los telegramas tenían que tener? El apercibimiento. ¿Y cuál va a ser el apercibimiento? Estamos en la 24013, ¿eh? ¿Cuál va a ser el apercibimiento? Considerarse despedido bajo su culpa. Acá dice considerarse despedido, acá dicen el tema de las multas, que yo le voy a insistir que son indemnizaciones. ¿Y qué les parece? ¿Va una? ¿Va las dos? Si Laura fuera a verlos al estudio, ¿ustedes qué dicen puesto en el telegrama? Van las dos para mí. Se consideraría despedido por culpa del empleador y además de aplicación de las multas. Tal cual, la falta de registración, si ustedes después lo prueban, es causal de injuria, por lo tanto es bajo procedimiento de considerarme gravemente injuriada y despedida por su culpa, y a su vez de aplicar las indemnizaciones previstas en el artículo 9 o 10 o 9 y 10 o 8 si fuera el supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera intimación. Pero en nuestro caso, decíamos también el tema que tenía una categoría de maestranza, cuando en realidad era vendedora, así que acá tenemos un tema de diferencias, y teníamos que trabajar de lunes a sábado de 10 a 17 horas. Y que por la categoría le hubiese correspondido cobrar 90.000 pesos, cuando en realidad cobraba 70. ¿Y acá qué hacemos con esto? Se lo regalamos al empleador. Primero recién convenio. Acá está el convenio. Yo te lo denuncié y te puse, por convenio colectivo de trabajo le correspondería a vendedora y estaba en maestranza. Está en una categoría inferior, para hacerlo más sencillo. Y reclamar las diferencias según el convenio. Que venía percibiendo, declarar lo que percibe y exigir las diferencias que le corresponden por el convenio. Ok, ¿estamos todos de acuerdo? Denunciás para mí Denuncio. la categoría y además intimás a la correcta categoría, registración por la categoría de las tareas que está haciendo la persona. Bien, está muy bien. ¿Y en qué plazo? 48 horas. 48 horas. Ya salí de la 24013. ¿Entro a qué ley? A la LST. A la LST, tal cual. ¿Y por qué entonces voy a aplicar 48 horas? ¿Por qué no aplico 24? ¿Por qué yo no lo voy a intimar a la empleadora que en 24 horas proceda a abonar las diferencias salariales conforme la real categoría desempeñada? Y registre la real categoría y entregue recibos para la real categoría. ¿Por qué le voy a decir 48 y no 24? Porque la LST así lo consagra. ¿Dónde? Hay un artículo.
como las ponga a estudiar, ¿eh? Sí. En Matanza me odian con estas cosas. Sí, son muy buenos. No, pero es importantísimo porque si ustedes saben manejar estos artículos principales, después lo demás lo van aprendiendo, pero esto es lo principal. Esto surge del 57 de la LST. El 57 establece un mínimo, o sea que toda intimación que el trabajador realice al empleador por un plazo mínimo de 48 horas, y ahí vienen las 48 y no intimar por 24. Pueden intimar por 72, por 96, pero no les conviene. Están representando al trabajador o a la trabajadora, van a intimar como mínimo por 48 horas. Todas esas intimaciones que ustedes le realicen, el empleador está obligado a contestar. Y si no contesta el empleador, ¿qué pasa? Se hace efectivo el apercibimiento. Hay que hacer efectivo la presión. Hay que hacer efectivo, pero ¿qué dice? Está bien, está muy bien la respuesta, hay que hacer efectivo el apercibimiento, pero me quedé un segundito en el 57. Hay una presunción muy importante que establece ese artículo. Dice, el empleador está obligado a contestar todas las intimaciones que le cursa el trabajador. Y si no contesta, hay un dicho popular, muy conocido. Que calla otorga. El que calla otorga. ¿Qué es esa la presunción? El silencio del empleador da por reconocido como cierto los hechos volcados por el trabajador. Es una presunción irritante, puede ser revertir, puede que el empleador la pueda revertir, pero la realidad es que es una presunción que viene fantástico. Entonces ese 57 es otro de los artículos que lo vamos a tener más que presente, ¿sí? Y de ahí viene el por qué 48 horas y no 24, ¿sí? Para arriba, no menos. Entonces, yo voy a intimar por un plazo de 48 horas a que abone las diferencias salariales de vengada durante qué periodo. Los últimos 2 años. Claro, los últimos 2 años es porque es la prescripción, pero yo le voy a decir que reclamo los últimos 2 años, o yo le digo que reclamo las diferencias salariales. Desde la relación laboral. Yo le voy a poner desde el inicio. Después sí voy a tener que hacer un planteo en la demanda que está prescrito y que no está prescrito y demás, pero yo en realidad no le tengo que poner en el telegrama los últimos años. Yo le digo que reclamos esas diferencias. Claro. Diferencias salariales, que se inscriba correctamente el tema de la categoría que vos decías antes, acá en el segundo párrafo de la LST. Le voy a decir que me pague conforme a lo que me corresponde, conforme a este convenio colectivo, conforme a las escalas salariales mínimas vigentes, que siempre es de mínima, o sea, menos de eso no me puede pagar, me puede pagar más, pero no menos. ¿Y qué más teníamos acá? Y tenemos un tema de horarios. Dice que trabajaba de lunes a sábado de 10 a 17 horas. ¿Sí? Estamos en comercio, es un convenio de los básicos, o sea que la cantidad de horas se rige por la ley de jornadas general, no tiene ninguna excepción. Y mi pregunta es, si trabaja de lunes a sábado de 10 a 17, ¿tiene horas extras, Laura? ¿Devengó horas extras? Sí. Después de las 13 horas del sábado. ¿Estamos todos Para de mí no. No, para mí no tiene. Yo se la pediría igual. Después si la desestiman es otra cosa. Yo reitero la pregunta, por ahí alguien dijo sí, porque pasó después de las 13 del sábado, y alguien dijo que no. El que dijo que no, ¿por qué no está de acuerdo? Porque para mí tienen que pasar 48 horas semanales. A partir de ahí recién se considera hora extra. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice el compañero o estamos de acuerdo con reclamar que son horas extras porque superó el sábado las 13 horas? Yo reclamaría por horas extras. Claro, lo que pasa es que son 48 horas semanales, 8 horas de jornada laboral día por día, pero también hay otra limitación más, porque la de 13 horas. Es también una disposición legal como las otras. Para mí, después de las 13 son horas extras. Y además valen más. Que valen más estamos de acuerdo, pero no corresponden en este caso. Porque para que sean horas extras tenés que superar 8 horas diarias o 48 semanales. No dice Vale más la hora entonces. No vale nada de más. Es hora normal, no hay horas extraordinarias. Esto lo dice la Corte, tanto nacional como provincial. Artículo 201 de la LST, anotar otro artículo importante, 201.
Sí. Ahí me va a surgir cuándo son horas extras o no. Para que supere las horas extras tengo que superar el máximo de jornada que establece la ley de jornada y es 8 horas diarias o 48 semanales. Bueno, ahí se voy a aplicar, ya salgo de la LCT, voy a aplicar la norma más favorable, que esto me lo surge de 9 de la LCT y voy a aplicar el convenio. Pero yo lo que lo hice en esto fue un caso sencillo de un convenio que yo aclaré, que era por ley general, para que se entienda a dónde estaba apuntando. Con un detalle, vos decías, son horas extras, sale mucho más, y es cierto, las horas extras realmente se venga con valores mucho más altos, y mi pregunta es, cuando yo tengo que llegar a la liquidación, que lo vamos a ver ahora, cuando yo busco el salario, no se lo voy a dejar pensando, ténganlo en cuenta para después, se lo voy a dejar después. Entonces, ya intimamos a la diferencia, a que registre la real categoría, a que pague las diferencias salariales, intimamos por 48 horas, ¿y cuál va a ser nuestro procedimiento en ese caso? Despido injustificado, despido incausado. No, perdón. Vas bien, pero no es incausado, es al revés. Es bajo procedimiento. No, es que estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Escriban a procedimiento y despido por... ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos. ¿Qué se reclama? ¿Concepto o importe? Si yo reclamara, Laura hace el intercambio, le manda al empleador, Pedro va a contestar, va a negar todo, va a decir, usted ingresó a trabajar en la fecha registrada, usted cobra el sueldo conforme a lo que usted realmente hace, usted es maestranza, usted se fue porque se... Ah, me olvidé una parte importante, perdón, antes de contestar. Dijimos que a Laura, a Pedro le dijo, no vengas más, andate, va a llegar una carta. ¿Qué nos faltó? Yo dije que primero tiene que reclamar la estación de tareas. Yo lo reclamo primero la 24013, pero es una cuestión, es lo mismo, porque es en el mismo telegrama, es una cuestión de orden de cómo uno está acostumbrado a trabajar. Pero en el mismo telegrama yo tengo que reclamar por esa suspensión de tareas, ¿sí? Esa negativa de tareas, esa suspensión. Aclarar qué pasó, o sea, usted el día tanto me dijo que me fuera, bla, 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 me suspendió la dación de tareas. ¿Por qué plazo la voy a intimar a que aclare la situación? 48 horas. ¿Qué procedimiento voy a describir? Exacto, bajo procedimiento. Entonces, todos esos 4 rubros que nosotros reclamamos recién por 48 horas, lo podemos volcar en el mismo párrafo. El mismo plazo, 48 horas, 2 puntitos. A, aclare situación laboral en virtud de que intenta tanto, usted suspendió la dación de tareas. B, pague la correcta el salario. C, pague diferencias salariales. Todo eso bajo procedimiento de considerarme injuriada y despedida por su culpa. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tengo una consulta? Sí, claro. ¿No sería conveniente también solicitarle, o dejar asentado el hecho de que retenga tareas también hasta tanto se aclare la situación laboral? Porque en realidad esto es todo un dicho, a mí el empleador me dijo que no venga más, o el empleador va a decir, no, tenés que seguir prestando tareas, entonces hasta tanto no se aclare la situación laboral, yo retengo tareas. Vos podés retener tareas, es un derecho que tenés de retener tareas. Cuando estás pidiendo que se aclare situación laboral, pedir retener tareas es como contradictorio. Ahora, si vos estuvieras reclamando solo el registro de la relación, estaría solo en la 24013, ahí sí podés decirle, hasta tanto usted no cumpla con la intimación, yo voy a hacer uso de mi derecho de retener tareas. Pero si le estás pidiendo que aclare la situación, en el mismo momento le estás diciendo voy a retener tareas, yo lo veo como contradictorio. O sea, el derecho a retener tareas está bien, se puede aplicar, pero hay que ver en qué supuesto lo podés aplicar. Ok, gracias. Nada. En lo último que le vamos a poner en telegrama, porque no estamos obligados, pero siempre que hacemos una cuestión es, vamos a ver que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 de la 24013, notifique de este texto a la FIP. Que no cae para nada bien, nosotros estamos cumpliendo, no estamos obligados a avisarle al empleador, pero siempre es un medio de presión más. ¿Bien? Mandamos a la FIP, le llega a Pedro. Pedro va a contestar, ¿qué va a decir Pedro? Pero va a registrar. ¿Cómo? Y va a opciones que lo puede registrar. O va a negar todo. Vos sos el abogado de Pedro, ¿vos qué le contestarías?
Pedro te va a contestar 98% de las veces, ni loco yo la registro. ¿Vos qué contestarías? Yo negaría todo. Niego todo. Digo que está registrada correctamente. Digo todo lo que dice, digo ¿Digo que está registrado correctamente o digo que esté registrado incorrectamente? Correctamente. Lo que yo tengo que hacer es una negativa pormenorizada, ¿no? Digo que está registrado. Ítem por ítem, para que no nos pase esto. Entonces es, niego que usted haya ingresado a trabajar en tal fecha. Niego que usted cobrara un salario menor. Niego que usted haya devengado horas extras. Niego que usted haya devengado diferencias salariales. Niego. Y a lo último aclaro. ¿Qué aclaro? ¿Qué tengo que decir? No me olvido yo del 243, no voy por el lado del empleador, no me puedo olvidar. Yo tengo que decir, usted ingresó a trabajar en tal fecha, usted cumple tales funciones, usted, lo que tengo yo registrado. Entonces, ahí yo tengo, por un lado, la negativa pormenorizada de lo que me están denunciando, y por otro lado estoy volcando lo que yo entiendo que es la realidad de los hechos. Y no estoy vulnerando este artículo 243. Y le pido que vuelva a trabajar. Obvio, vos dejaste, vos te fuiste, ¿de qué? De abandono de trabajo. ¿Y por qué plazo lo va a intimar Pedro? Ahí está. Pedro es el empleador ahora, ¿no? Ahora estás contestando al empleador y vos vas a intimar y dices ya que va a intimar por 48 horas. ¿Y por qué vas a intimar por 48 horas? 57 no, no. ¿Por qué? Sí. No desconozco. Sí, un croqueto. Reitero la pregunta. El empleador va a intimar bajo procedimiento de abandono. Nosotros estamos de acuerdo. Para que haya abandono tiene que poner en mora y lo está poniendo en mora. Va a intimar y acá dijimos todo 48 horas, todos ponemos 48 horas. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué 48 horas? El 48 surge del 57 de la LST, por lo que había mencionado usted anteriormente. Pero no dije yo que era una presunción a favor del trabajador. Claro. Ah, entonces vos... No estoy diciendo que vale, digo de dónde sacamos el plazo del 48. Todos dijimos 48, pero es que no sale del 57, porque el 57 es un plazo para el trabajador. ¿Dónde surge el plazo de 48 horas para el empleador? En el de abandono del trabajo, ¿no surge? No, en el 244 no te habla de plazo. Te habla de un plazo, no dice lógico, dice una palabra parecida, un plazo razonable para que el trabajador pueda explicar por qué razón no está yendo a trabajar. ¿Y de dónde nos surge entonces? En realidad no surge de ningún lado. No hay ley que establezca 48 horas para el empleador. No hay plazo. Lo que establece el 244 es un plazo razonable para que el trabajador pueda exteriorizar su voluntad de mantener viva la relación laboral y por cuál es la razón por la cual no pudo ir a trabajar. Entonces se entiende que ese plazo razonable de mínima es 48 horas. De ahí para arriba, nunca 24 horas. ¿Por qué nunca 24? Porque es muy difícil que en 24 horas un trabajador que no pudo ir a trabajar porque está enfermo pueda salir de la cama y mandar un telegrama diciendo yo estoy enfermo. Entonces se da mínimo 48 horas y se da una especie de analogía con el 57 del trabajador. Pero no apliquen el 57 a favor del empleador nunca. ¿Sí? El 57 es a favor del trabajador. Es una presunción a favor del trabajador. Entonces, reclamábamos todo esto. Yo pregunto, ¿se reclama concepto o importe? Supongamos diferencias salariales. ¿Tengo que poner qué importe reclamo? ¿U horas extras tengo que poner el importe? ¿O digo, yo reclamo las horas extras que me corresponde, que debe que usted no me pagó por tal horario? Conceptos. Acá dice que importe y que mencionarlo. ¿Y acá? O sea, vos te pones a sacar la cuenta de cuántas Conceptos, porque los importes pueden variar con el correspondiente. Perdón, te interrumpí, no escuché lo que llegaste a decir. Que los importes van a variar en función del momento en que se dicte la sentencia y se van a actualizar. Yo por eso reclamaría conceptos. No, pero no importa que, lamentablemente no se actualizan, ojalá se actualizaran, pero eso son intereses. Pero no va por ahí la respuesta. El tema es que en realidad
realidad nosotros reclamamos conceptos, no importa el importe lo vamos a hacer con la liquidación, pero estamos en la primer parte, estamos reclamando conceptos. O sea que yo no tengo que ponerme a liquidar cuando hago un telegrama, lo que yo tengo que tener en claro es qué conceptos, qué cosas yo voy a reclamar, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, así que no importes, sino conceptos. Perdón, ¿Sí? pero para reclamar ese concepto entiendo que hay que primero establecer cuánto es, en el telegrama estoy hablando, ¿no es cierto? Dejar establecido cuánto es lo que estoy percibiendo y Sí. cuánto es lo que debería percibir. Claro, eso sí, por supuesto. Esos importes sí, obviamente que después la cuenta... A eso ver, no. sí, podés ponerlo o no, porque vos lo que vas a volcar cuando vos, en el caso puntual de lo que estás hablando son diferencias salariales. Entonces ahí Exacto. sí, cuando es diferencias salariales, yo cobro 20 pesos cuando me correspondía cobrar 40. Pero si estás hablando de horas extras, no vas a tener el importe. De horas extras es, yo trabajo en tal horario, que lo van a describir, trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado en tal horario, y usted no me abona las horas extras y por lo tanto las reclamo bajo procedimiento de... Sí, cuando estamos haciendo todo esto va a considerarse despedido. Cuando es solo un reclamo de horas extras, muy difícil de hacer, yo entiendo que no es causal suficiente para considerarse despedido y debería ser bajo procedimiento de reclamarlo judicial o administrativamente. Pero en este contexto donde estamos haciendo nuestro caso, sí, bajo procedimiento de injuria y despido. Estaría bien poner que, por ejemplo, supongamos el trabajador percibe una parte depositada en el sueldo y otra parte que paga efectivo, es decir, percibiendo un salario regular aproximadamente 120.000 pesos. Sí. Después, ustedes se después, las horas extras, todo eso se reclama en la liquidación. Vos lo vas a reclamar a la liquidación. Lo que vos vas a poner en el telegrama es cómo integrás ese salario. Justamente, yo cobro, en el caso de que cobre, que es el caso este, cobra más plata de la que tiene en su recibo de sueldo, es yo cobro 120, usted me anota 80, y yo tengo 80 registrados y 40 los cobro en mano o lo que fuera. Sí, claro, sí vas a poner la diferencia, sí, pero siempre conceptos, nunca números, ¿sí? Nunca montos de indemnización. Bueno, en este caso, ¿qué cantidad de horas ya lo dijimos? El de notificar a la FIP ya lo dijimos. Bien. ¿Cómo se produjo el distracto? En este caso, Laura mandó su telegrama, intimó con todos estos supuestos, contestó, sacar documento. Y Laura, ¿qué va a contestar en este caso puntual? Cuando Pedro le dice, niego todo, vos, la relación está perfectamente registrada y venía a trabajar porque vos dejaste de trabajar, porque se te ocurrió, te fuiste de la nada, yo no sé qué te pasó y vos te fuiste, así que te intimo a que vengas bajo procedimiento de abandono. Y Laura, ¿qué va a contestar? Tiene que ser rápido, considerarse despedido. Bien, ¿y por qué se va a considerar despedida, Laura? Por injuria grave. La injuria es grave, estamos de acuerdo, pero ¿en qué dio motivo de injuria? Que se desconoció la relación laboral. Claro, fue desconocida la relación laboral y además le desconoció que le deba plata de diferencias salariales y además le desconoció la negativa de tareas. Entonces, en este caso, la negativa de tareas solas, y le contesto a la compañera que hablaba de retener tareas, no tiene sentido en este supuesto, porque nosotros teníamos varias cosas para reclamar. Si estuviéramos solo con la 2403, entonces sí, o si estuviéramos intimando, no sé, dentro del 212 por una enfermedad también puedo retener, pero cuando estamos intimando varias cosas, hay que ir al caso concreto, en principio no sería necesario retener tareas. Entonces ahí, Laura manda ese telegrama diciendo yo, lo que vos decís no es cierto, aplico mi apercibimiento, me considero injuriado, despedido por tu culpa, ¿y qué va a intimar? ¿A qué? La liquidación de... A que le entreguen los recibos de sueldo. El recibo. Eso ya lo intimó antes que le entregue los recibos. Estamos en el distracto. ¿Cómo es eso de los aportes? Entrega de certificados. El artículo 80. Uy, no, chicos, el 80 no, estamos prematuros. Tenemos algo más de aportes. Yo voy a intimar primero a qué. Artículo 132 bis. El 132 bis está correcto, pero voy a intimar a qué primero. Primero que pague la indemnización. ¿Qué
¿Qué derecho me da? Que pague la indemnización. A que me pague la indemnización, la indemnización por despido. Bajo antigüedad, apercibimiento del artículo 2 de la 25.323. Sí. Bueno, ahora vemos. Vamos, sigamos con la LST. Indemnización por antigüedad, indemnización por preaviso, integración, vacaciones, aguinaldo. ¿En qué plazo voy a intimar ese pago? ¿Qué plazo tiene? 4 días. ¿Cuánto? 4 días. 4 días tiene, voy a intimar por 4 días. Para ¿Por la qué? indemnización. Para la indemnización. Está bien, pero ¿por qué? Hay un decreto, creo, o algo que así lo dice, que así lo reglamenta. No es un decreto, es el artículo 255 bis de la LST. Ah, Me bueno. dice que el plazo que tiene el empleador son 4 días hábiles porque me remite al 128 y el 128 es el plazo que tiene el empleador para pagar los salarios. Y ahí me habla de 4 días hábiles. Así que es correcto que son 4 días hábiles, pero es en los términos del 255 bis de la LST. Y si no pagan esos 4 días, ¿qué puedo hacer yo? ¿Se acuerdan que los telegramas siempre es, te intima que hagas tal cosa, te intima que me pagues en tal plazo, y si vos no me pagás y no me haces en tal plazo, ¿yo qué puedo hacer? Apercibimiento. ¿Qué apercibimiento voy a describir? El artículo 2 de la 25.323. No, el apercibimiento del artículo 2 no es. El artículo 2 es otra ley que yo puedo aplicar, pero el apercibimiento, si no me paga la indemnización, ¿qué voy a hacer yo? Iniciar las acciones. Iniciar el juicio, bajo apercibimiento iniciar acciones legales. A su vez, yo puedo aplicar el artículo 2, que nos está hablando la compañera, de la 25.323, que es una multa cuando como consecuencia de que el empleador no pagó las indemnizaciones, yo me vi obligada a rehacer un reclamo administrativo, SECLO, o Ministerio de Trabajo en la Provincia de Buenos Aires, o a iniciar acción. Entonces, además de todos mis rubros indemnizatorios, yo además puedo aplicar el artículo 2 de la 25.323. Pero con esto lo que quiero que distingan es que el apercibimiento de la falta de pago de indemnizaciones es el inicio de acción. Y además del inicio de acción, como me obligaste a iniciar la acción para que yo pueda cobrar, además yo te puedo aplicar el artículo 2 de la 25.323. ¿Sí? Es un segundo apercibimiento. Sea administrativo o sea... Sí, con el administrativo ya te vale la 25.323, el artículo 2. Y el 132... ¿Perdón? Disculpe, previo a la etapa judicial, si bien no es obligatorio, sí, en capital es el SECLO capital es obligatorio, en provincias son... En lo personal yo no voy al ministerio, pero es una herramienta que si quieren la pueden utilizar. Era el 132 bis, correctamente. ¿Qué es el 132 bis? Cuando el empleador retiene... No sé por qué no usamos. Es cuando el empleador retiene aportes bis. y no los deposita. Exacto. El empleador que retuvo aportes, ¿no? Ustedes saben que el empleador hace la agente de retención y retiene aportes para pagar a los organismos de seguridad social. Esa retención de aportes que no realizó indebida, cuando yo lo advierto como trabajador, lo voy a intimar a que acredite que pagó, a que cumplió con esos aportes, bajo procedimiento de aplicar el 132 bis de la LST. ¿Y qué es este 132? ¿Qué me genera? Una... ¿Saben qué me genera? No sé si se llama multa o indemnización. Pero dice Indemnización creo que es. ¿Es una indemnización? Sí, equivalente a... Es un sueldo por cada mes de retraso, una cosa así, ¿no? Es un mes de sueldo desde el momento que se intima hasta el momento del efectivo pago. Con lo cual es un montón de plata. Y no sé por qué no nos olvidamos de reclamarlo. Tiene una trampa. ¿Cuándo puedo reclamar yo el 132 bis? Se me bajaron todos la cabeza. Me preocupó. Con la eliminación, cuando se pide la eliminación. Extinguida la relación. Yo el 132 bis no lo puedo reclamar estando vigente. Lo tengo que reclamar extinguida la relación. ¿Por qué plazo? ¿Puede intimar a que me... Son 4 días. 132 bis, ¿no? Ah, bien.
El otro es 4 días pago de indemnizaciones, pero Claro. para la demostración de las retenciones son 30 Son 30 días. 30 son días 30 son. días, ¿sí? Entonces, fíjense que en ese mismo telegrama donde yo me consideré despedido, voy a decir, en plazo 40, dentro del plazo establecido por el 255 bis, abone indemnización por antigüedad, preaviso, integración, vacaciones y SAC, bajo percibimiento de iniciar acciones legales para su efectivo cobro. Punto. Asimismo, para el caso que usted no cumpla con el pago de indemnizaciones por antigüedad, preaviso de integración, yo lo voy a poner en mora por un plazo de 48 horas bajo ofrecimiento de aplicar el artículo 2 de la 25.323. Punto. Y a su vez lo intimo por un plazo de 30 días para que me acredite el pago de los aportes que usted retuvo y no ingresó a los organismos de seguridad social bajo percibimiento de aplicar la LST. ¿Sí? Fíjense que son 3 cosas diferentes que están intimando y que generan dinero a favor del trabajador. 132, por lo que entendí, en el plazo de 30 días. Sí. O sea que 30 días extinguida la relación, comienza. Recién ahí vas a poder aplicarlo. 24.013 estando vigente, 30 días estando vigente. 132 bis, 30 días una vez extinguida la relación. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Pero yo tengo que esperar los 30 días para hacer efectiva el procedimiento. No hace falta que vos lo describís y después en la demanda ya lo volcás directo. No hace falta que lo vuelvas a decir, no. Okay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió las diferencias y por qué jugamos un poquito con las distintas leyes? Ahora, es un favor de plata. Obvio. Porque si yo estoy pensando confección de la demanda, casi en el límite de los 2 años, le voy a poner casi 23 meses seguramente. ¿Por qué te digo que es tan importante? Lo pregunto porque yo Sí. Es que la idea es esto, de aprender a hacer esto, porque es un montón de plata que estamos dejando de lado. Tal cual, ¿sí? Nadie, ¿te puedo pedir que me bajes esto hasta donde dice liquidación? No sé, ¿se puede escribir acá? No, porque Disculpame, ¿te hago una consulta? Sí. Que ahí hicieron también en el chat. ¿El 132 bis y la relación no está registrada, no se puede reclamar? No, no es que no se pueda reclamar. La jurisprudencia mayoritaria te dice que estás actuando de mala fe, en cierto modo, porque vos ya sabés que no está esa retención realizada y que no está ingresada al Fondo de Seguridad Social y que por lo tanto no tiene sentido que lo reclames. Esto es lo que dice la mayoría de la jurisprudencia de nación, pero no es que no lo puedas reclamar. Surge de jurisprudencia, yo lo reclamaría igual. Ok, gracias. Para destacar algo, porque los jueces no son muy amables o muy amigables en conceder esta multa. Lo que muchas veces dicen, obviamente, es que el trabajador en el juicio tiene que acreditar que no se ingresaron los aportes percibidos, retenidos. Con lo cual lo van a aprobar con oficio a la FIP. Donde surja si se hizo los aportes o no. Hay que probar la retención y además hay que probar que no se hizo. Tal cual. Artículo 80, me olvidé de eso, que no nombraron por ahí, yo dije que estaba mal. El artículo 80 tiene una trampa. El artículo 80 ustedes saben que es la entrega de certificados. Primero, ¿cuántos certificados? Discutido en doctrina. Algunos entienden que son 3, algunos entienden que son 2. Yo soy de las que entienden que son 3. Certificado de trabajo, certificado de servicios y remuneraciones, certificado de aceptación de haberes. Y cuando hablamos de certificado de trabajo no nos referimos al formulario que hace la FIP que dice formulario artículo 80 del ST, sino aquel certificado que el trabajador o la trabajadora pueda presentar el día de mañana en un nuevo trabajo, donde va a certificar que esa persona trabajó de tal fecha a tal fecha, en tal lugar, cumpliendo tales funciones, y no puede decir los motivos de causales de ingreso. Ese certificado, que es el más sencillo, es el que habitualmente no está, y es el que yo lo tomo de monto, de forma de reclamo, digo, mirá, me hicieron los otros, tan maravillosos, certificaron la firma, cumplieron con todos los requisitos de ley, pero me falta el más sencillo, que es el que me permite a mí que mi trabajadora o mi trabajador pueda presentar ante un nuevo o un potencial trabajo. Por lo tanto, me voy a hacer igual acreedora de la multa del artículo 80. Y ese artículo 80
tenemos que tener en cuenta que tiene cierta trampa. Todos hablamos del 80 y sabemos que son de certificado. ¿Por qué plazo voy a intimar en el artículo 80? 30 días. No. 48 horas. 48 horas voy a intimar. ¿Y cuándo voy a intimar al artículo 80? Después que te Transcurridos 30 días desde la extinción. Yo tengo que esperar 30 días desde la extinción, porque el empleador tiene 30 días para confeccionar el certificado. Eso surge del decreto reglamentario, el 146 del 2001. Transcurridos los 30 días, si el empleador no me informa y no pone realmente a disposición estos certificados, yo ahí, trabajadora, puedo intimar a que los confeccione, que los ponga a mi disposición y los voy a intimar y lo voy a poner en mora por un plazo de 48 horas, bajo perseguimiento de hacerlo responsable de la indemnización prevista en el artículo 80. Me he perdido. Dale. Vamos con el artículo 80. Espero 30 días. No. Ah. No, por eso lo dije. Vos no vas, vos vas a intimar cuando terminás la relación al pago de las indemnizaciones, vas a intimar a la 25.323, vas a intimar al 132 que se corresponde, y nada más. Ahí terminás. Dejás pasar 30 días desde que el empleador se notificó de tu telegrama de que disolviste el vínculo, y al día 31 lo vas a poner en mora, por un plazo de 48 horas. Si vos ¿por qué eso? Porque la ley le otorga 30 días al empleador para hacer los certificados. Si vos lo intimás antes, que es habitualmente lo que se hace, en forma errónea, y lo intiman a las 48 horas, lo intiman por 30 días, dentro del telegrama, está mal. ¿Sí? Vos tenés que cumplir ese plazo. Entonces es 30 días esperan, y al 31 mandan el telegrama intimando por 48 horas. Corrido. Ya está establecido el plazo de 30 días. Tal cual, pero tenés que dejar. Está mal, entonces yo suelo poner, por ejemplo, que me indique día, lugar y hora en que hará efectiva entrega del certificado de Lo podés poner en tanto en cuanto transcurran los 30 días. Pero digo, dentro de, normalmente lo ponía, digamos, cuando ya pido que me paguen la indemnización por despido. Sos prematuro. Claro, ya tiene ese plazo. Si yo te contesto diciendo, Pero ¿por yo qué me puedo vas a pedir- cortar el plazo? Cambiate, No, por eso no digo eso, sino digo, está mal poner, consultar, digamos, decir, bueno, que conteste, en su contestación ponga qué día, en qué lugar le va a hacer efectiva entrega de ese certificado. Dentro del plazo legal. Yo que soy mala y Eso soy deja la pasar. abogada de Pedro, te contesto diciendo, no tengo ni idea lo que hacer acá. Claro, no te voy a contestar eso. Claramente, No, pero yo- pero no te apures. Esperar un día Claro, que alguien que 31, incumpla, y el digamos. día 31 le decís Claro. correctamente, porque está bien lo que decís. En realidad lo que vas a estimar es el tipo plazo 48 horas a la entrega del certificado de trabajo, certificación de servicios y recomendaciones, afectación también como conocimiento de salud responsable, de indemnización prevista en el artículo 80 de la LST. Y si vos querés volcar día, hora, lugar, así, lo podemos hacer, es correcto, pero siempre deja pasar el plazo mínimo que tienes para funcionar, ¿sí? Una duda. Sí. Hay jurisprudencia que dice que poner a disposición no es hacer efectivo el cumplimiento. Poner a disposición, hay mucha jurisprudencia que te dice que no le basta al empleador con decir te lo ponga a disposición acá en la empresa. Hay mucha jurisprudencia que dice poner a disposición es poner a disposición. Por lo tanto, el empleador le tendría que poner en mora, venga usted a buscarlo tal día, tal hora, en tal lugar, y si usted no viene tal día, tal hora, tal lugar, yo voy a... ¿Qué vuelve a hacer el procedimiento del empleador ahí? Siendo retiro. Consignarlo. Bajo procedimiento de consignación. Sí, Eso y lo que tiene que hacer es consignar. Eso estaba comúnmente ponerlo a disposición. Sí. O sea, si no lo consigna judicialmente. Hay mucha jurisprudencia que te dice que no es suficiente. Pero si no hay una fecha, decir un día, venga tal día, tal hora. O podés poner a partir de tal día se encuentra a disposición. Lo que pasa es que ahí entras en el juego, si vas por el empleador, si el a partir de tal día, cuando está el día determinado. Entonces te conviene poner día y hora y lugar. ¿Sí? Algo que sí va a ser ¿Por qué insisto tanto que no, cuando es indemnización y cuando es multa? Primero que te lo establecen las diferencias en la misma LST, te va hablando cuando es multa, cuando es indemnización, lo mismo que la 24013, y ustedes tengan presente que hace muy poquito tiempo, después de tener vigencia, lo que son los DNU que tuvimos durante toda la pandemia, donde hubo la prohibición de despido y además el lucro de indemnización, que después se fue mermando con un top y demás.
Pero todos esos rubros que se duplicaban en todos los rubros indemnizatorios. Todos los rubros indemnizatorios. Si yo hablo de multa, no voy a duplicar. Si yo hablo de indemnización, sí voy a duplicar. ¿Y cuándo me surge la diferencia? Lo pueden leer en el mismo artículo. Por eso la insistencia de la regla. ¿Sí? Tienen el artículo que le habla, el 80 le habla de indemnización, que habla de 3 salarios percibidos, la 24013 habla de indemnización, el artículo 2, la 2533, si no me equivoco, la de multa, no me acuerdo exacto de memoria, pero lo van a ver en cada artículo qué es lo que dice, ¿sí? Y como todavía hay demandas para hacer, porque esto es relativamente reciente, ténganlo en cuenta. Si ustedes ponen multa no lo van a poder duplicar, si ponen indemnizaciones sí. ¿Bien? Hasta acá llegamos todo lo que es telegrama, o podemos llegar en un ratito que tenemos de charla. Me interesa destacar un par de cositas de la liquidación. En este ejemplo teníamos fecha de ingreso. ¿Dale? Hola, una pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Cuando recién hablaste del artículo 128, ¿hasta cuándo podemos intimar? Porque ya estamos en el intercambio, ya hicimos efectivo percibimiento, antes de llegar al 80, o estamos en el 80, ¿hasta cuándo yo puedo intimar por el 128 si no lo hice? El plazo de prescripción, los 2 años tenés. Ah, está bien, perfecto. Si yo estoy en el intercambio, yo puedo después, a través de otro telegrama, intimar por el 128. Por supuesto, si vos te olvidaste de volcarlo en un telegrama y lo querés ampliar, vos podés mandar un nuevo telegrama diciendo que lo intimás, no pasa nada. Perfecto. Bien, genial, gracias. ¿Sí? Doctora, ¿le puedo hacer una consultita rápido? Que no me Dale. quedó claro. El tema del intercambio telegráfico, usted entonces manda por 30 días para que registre correctamente la relación laboral. Pasados los 30 días, digamos, el día 31 se considera despedido e intima por el artículo 80 también. No. La 24013 me exige 30 días. Yo lo que dije, depende del caso concreto. En el caso que estamos armando, en el caso que vimos, no espero 30 días. Cuando me contestó el empleador diciendo que me desconoció todo, ahí ya me consideré despedida. Y una vez considerada despedida, intimo el pago de todas las indemnizaciones. Y transcurrido 30 días, intimo la entrega de los certificados. Ok, gracias, Doc. Por favor. Me interesa destacar acá. Fíjense, esto yo se los recomiendo, bueno, palabras que ustedes deseen, pero se los recomiendo que los vuelquen en las demandas. Cuando llegan al capítulo de liquidación, si tuviera acá algún funcionario, algún magistrado, les dirían que esto es muy útil, porque si no tienen que ir a la demanda, a ver cuándo es la fecha de ingreso. Entonces, es una pequeña síntesis. Fecha de ingreso, fecha registrada. ¿Por qué nos interesa poner acá la fecha registrada y la fecha de ingreso? No se condice. En este caso no condice. ¿Y por qué nos interesa? Para reclamar. ¿Qué cosa? La real... Ya reclamamos, estamos en liquidación, ya pasamos los reclamos. Estamos liquidando. Para la multa. Indemnización dijiste, ¿no? Indemnización. Claro, eso. Fecha de ingreso, fecha registrada, fecha de ingreso, salario mensual percibido, el registrado y el devengado. ¿El devengado y el percibido es el mismo? No. ¿Por qué? Porque el devengado es el que tendría que ser el correcto, con hora extra, con todo, digamos. O sea, el mejor salario. Excelente, sí. Bien, el salario mensual, ustedes tienen en cuenta que estamos en el 245, siempre jugando con la LST, que dice que va a corresponder un mes de sueldo, la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Y acá tengo que hacer una aclaración. ¿Litigan en capital y en provincia? Sí. Bien. En provincia tenemos doctrina de la Corte Provincial que entiende que el SAC es un salario con un pago diferido, que se devenga mensualmente, pero que se paga en forma diferida. Y por lo tanto, cuando ustedes van a hacer ese salario mensual devengado, le van a incluir el proporcional del SAC de ese mes, ¿sí? Si por ejemplo, en nuestro caso, le correspondía 90.000 pesos por escala salarial, le van a hacer de 90.000 dividido 12 para que le dé un mes, y el salario de vengado es ese que no sé cuánto da, que Nito me está haciendo la cuenta. Ya me traje mis ayudantes, ¿no? Ese es el salario mensual de vengado. Pero si cruzamos General Paz, el criterio de Naciones que ese SAC no puede integrar, no es un salario mensual, entienden que como se paga
se pagan en junio y en diciembre, entiende que no tiene el carácter de mensual y por lo tanto lo saca como devengado. La realidad es que yo en mis demandas lo vuelco igual y que me lo saquen el día de mañana, pero es importante que ustedes sepan la diferencia de criterio entre provincia y nación. Para provincia es doctrina legal, o sea que no es discutido, y para nación sí es discutido. Salario percibido. ¿Y por qué nos interesa poner el salario percibido? Y también nos interesa describir cuál es el salario registrado. ¿Para qué nos va a servir esos datos? Para las diferencias salariales. Por ejemplo, para diferencias salariales, muy bien, ¿para qué más? Indemnización. ¿Qué indemnización? De que tiene un sueldo diferente, recibe un sueldo diferente al que figura registrado. Ella percibe 60, está registrado, o percibe 70, está registrado 60, y devengó 90, que con el SAC debe ir 94, 95, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo pregunto, ¿para qué me interesa a mí poner cuánto percibe? Para el SAC. Bajame un poquito la liquidación, por favor. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí llegamos a nuestras estrellas. ¿Para qué nos sirve el salario percibido? ¿Se acuerdan cómo era el caso nuestro? Laura tenía un salario Para el cálculo de la registrado Sí. inferior al que cobraba. Sí, reconoce que percibe ese monto y exige la diferencia que tendría. Sí, diferencias salariales, eso lo queda claro, pero ¿qué más? Artículo 10. Artículo. Cobraba más. Ella cobraba 70, estaba registrado 60 y le hubiese correspondido 90. ¿Y para qué nos interesó esos datos? Artículo 10. Muy bien. ¿10 de qué ley? 24013. Bien. ¿Y por qué me interesa saber cuál era el salario percibido? ¿Cómo se liquida? No entendí la pregunta, perdón. ¿Cómo liquido el artículo 10? ¿Cómo sé? Está bien lo que vos dijiste, es perfecto. Yo para el artículo 10 tengo que saber cuánta plata cobraba, cuánta plata estaba registrada y cuánta plata cuánto salario mensual devengaba. ¿Y cómo liquido yo ese rubro? ¿Saben cómo se liquida el artículo 10? Porque es por diferente. La cuarta parte de la remuneración de la De la remuneración devengada, ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo que cobró mal, digamos. Entonces, ¿por qué me interesaba tener eso? Porque ella devengó 90.000 pesos, 90 y pico nos daba con el SAC, devengó 90.000, estaba registrada por 60.000, 90 menos 60 es 30, esa es la diferencia durante todo el tiempo que estuvo mal registrada. 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, lo que fuera. Ahí no me va a alcanzar la prescripción porque la relación está vigente, nunca la interrumpí. Por lo tanto, si durante los 5 o 6 años que duró la relación y ya estuvo correctamente registrada en su salario, yo ahí voy a hacer esa cuenta, ¿sí? Entonces me queda 90 menos 60, salario devengado menos salario registrado, y la diferencia, que es 30, la multiplico por la cantidad de meses. Lo que me da, saco el 25%, que es la cuarta parte. Y esa es la indemnización del artículo 10. Por eso necesito esos datos. Y otro dato más, el artículo 80 de la LST, lo que corresponde son 3 salarios registrados, 3 salarios percibidos. Es uno de los pocos conceptos que quedó con percibidos, 3 salarios percibidos y no devengados. Y el artículo 9, que es la fecha de ingreso, ¿cómo lo calculó? También un 25%, o sea, todo durante el tiempo que estuvo mal registrado. Tal cual. Si ella estuvo mal registrada durante un año, por 12 meses, cobró 90.000 pesos, devengó 90.000 pesos, 90.000 por 12, y lo que me da el 25% es el artículo 9. ¿Sí? Creo que los demás no generan dudas. El 15 es el duplo de antigüedad y preaviso. El 1, si pongo el 1, ya dijimos que no puede ir el 8, el 9, el 10 y 15 la 24013.
el 2 es la mitad de antigüedad para aviso de integración, 80 ya lo hablamos, y 132.000 ya lo hablamos. Así que nada más, El muchas gracias. 132.000 me quedé con el tema del aporte, a reclamarlo en el caso de que estuviera en negro. Yo lo reclamaría igual. Sí, pero hay algo que no se encuentra cocinado, porque el empleador no se percibió ese. Para mí sí, porque en vez de haberle pagado los 90.000 pesos, le tendría que haber pagado 90, Más 10 o 15, lo que fuera, al organismo social. Pero reconozco que la mayoría de la jurisprudencia dice lo contrario. Tengo una duda. El 80. Si yo estoy reclamando por mala administración, ¿no? Porque el ingreso diferente. Si te dicen pongo a disposición el certificado, si yo te estoy pidiendo que estoy diciendo que está mal en todo eso, lo tengo que no está cumplido, digamos. Para vos es lo mismo, vos hasta lo podés recibir y después lo vas a presentar y vas a decir, mira, yo lo recibí, pero fíjate que este certificado no condice con la realidad, por lo tanto no es correcto. Por eso. No hace falta que entres en el rechazar, de no recibirlo ni nada. Yo no lo mando al trabajador a retirarlo, pero si lo tenés, si el trabajador lo tiene y está mal, lo presentás vos mismo en la demanda y lo denunciás por qué está mal y por qué seguís siendo acreedora del artículo 80. Y con los rubros no remunerativos, por ejemplo, si le pagan viáticos a Laura. Viáticos, te metiste en un temita. Viáticos no siempre es no remunerativo, depende del convenio. Pero como regla, aquellos rubros que no son no remunerativos, se entiende que no entregarían la remuneración. Esto desde el punto de vista de lo que tienen por intención que se hagan estos rubros, que son todas pagos en negros encubiertos. Lo que nosotros entendemos es que es remuneración igual, porque toda contraprestación del trabajador por poner su puesta a disposición a favor del empleador tiene carácter de remuneración, independientemente del nombre que le pongas. Hace muchos años, ustedes eran muy chiquititos, yo también era chiquitita, me lo contó Lito, salió un fallo muy conocido, Pérez con Disco, que era por los tickets canasta, que fue la época de Menem, que se entregaba tickets y que no tenía carácter remunerativo y demás, y la Corte dijo claramente, es una contraprestación, tiene carácter de remuneración. Si ustedes van por la parte trabajadora, no lo deben de envolcar, que en todo caso la otra parte se los dijo. Porque hay convenios que es parte sustancial del sueldo. Es tremendo. En este periodo, especialmente de pandemia, la mayoría de los incrementos que hubo, por ejemplo, comercio, que tuvo incrementos, este año tiene casi todos los meses, son todos rubros no remunerativos. Entonces, si yo le saco todos los rubros, le queda un salario capaz de 40 o 50.000 pesos, cuando tenés un valor neto, hoy de 100.000 pesos. Así que los rubros ustedes lo reclamen todos, pero demuestren otra parte. ¿Sí? En todo caso, describan esto, que es una contraprestación, utilicen el argumento del fallo de corte. Y el convenio 95 de la OIT. Sí, totalmente. Todo el 95 que es clarísimo, que habla de lo que significa salario. El convenio colectivo de vigiladores. Vigilancia. Sí. Ahí te pone viáticos como no remunerativo, pero el viático, mientras no tenga rendición de cuentas, siempre remunerativo, se lo considera remunerativo. Pero igual, ahí hay que tachar de inconstitucionalidad el convenio, hacer todo un tema. Totalmente. Igual hay muchos fallos de seguridad con eso, sí. Yo le quería preguntar, cuando hablaba de la parte que hay que reclamar de la hija, si se extinguió la relación, ¿solamente le piden los 2 años? ¿O puedo reclamar, liquidar todos los años que tuvo la... Dos argumentos. Hay gente que te liquida todo. Hay otros que liquidan solo los últimos 2 años y los últimos 2 años hasta te pueden estar alcanzados por la prescripción. Si querés ser prolijo, lo que tenés que reclamar son los rubros que no están prescriptos y explicar en la demanda por qué no están prescriptos. Cuando vos mandaste el telegrama, vos con el telegrama suspendés plazos de prescripción, suspendés para adelante, suspendés para atrás. ¿Qué significa esto? Para adelante, vos sabés que cuando vos suspendés, estás suspendiendo hoy por el Código Civil y Comercial durante 6 meses. Si vos pasaron 2 años de que se extinguió el vínculo, pero intimaste al pago, vas a estirar esos 2 años de prescripción por 6 meses que no son exactos, hay que sacar la cuenta exacta, al revés, no es que sumás 6 meses, depende cuando vos mandaste tu telegrama. Pero además ese telegrama de suspensión te sirve para atrás porque vos, que se que hacer un papel y lápiz, porque vos, si vos te consideraste despedido en julio de 2022, a vos te prescribe en julio de 2024. Pero si vos iniciás la demanda en mayo del 2024, perdiste, ya no tenés 24 meses para atrás, pues se pasó un montón de tiempo. Entonces vos tenés que usar ese mismo telegrama, contar el plazo para atrás, a ver hasta dónde podés alcanzar y siempre vas a agregar meses. Y no perdés esos meses que demoraste
para hacerlo diferente. En este ejemplo, si en vez de la persona, hoy iniciáramos una demanda, estamos en agosto del 22, y hoy iniciáramos una demanda de un despido que se disolvió en agosto del 20, yo estoy en plazo de iniciar la demanda, porque me transcurrieron los 2 años, pero si quiero reclamar las diferencias salariales de los últimos 2 años de la relación, en principio están prescritas. Claro. Pero si yo suspendí, yo ahí tengo que ponerme a contar el plazo y ver qué puedo anotar. Por lo menos 6 meses, de los últimos 6 meses lo vas a poder meter. Okay. Siempre hay que hacerlo con papel y lápiz en la cuenta, pero se puede hacer. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no tenemos más dudas, por aquí. Si hay preguntas en la gente que está por Zoom, hay un montón de preguntas en el chat. A ver si yo lo puedo leer. Espera, ¿podés? Y hay 49 mensajes en el chat, pero me parece que vamos a... Qué bueno. Qué susto. Una consulta. Oscar, dale. Una pregunta quería hacer. En caso de una renuncia, ¿no? Estoy hablando de renuncia, pero que el trabajador le solicita los certificados del artículo 80 al empleador y el empleador nunca responde. En ese caso, se le puede intimar vía vía telegrama. Obvio. Bueno, siempre que estés dentro de los 2 años de la extinción de la relación, algunas inclusive entienden que como es una obligación de hacer, no se rige por la prescripción de los 2 años, sino por la prescripción del Código Civil y la extienden a 5. Pero lo que no cabe duda, los 2 años. Si estás dentro de los 2 años, intimás a que te entregue los certificados bajo procedimiento de... ¿De qué era? Si no entrega los certificados. De iniciar acciones legales hasta de pedir que se extiendan los certificados. Sí, claro. Está bien, perfecto. Y bueno, hacerse justamente... Se habló de renunciar, por eso sí. Está bien, igual sí. ¿Cómo? No, justamente eso. O sea, ¿cuál era la intimación? O sea, en caso de realizar acciones legales y, por ejemplo, en caso de que se deba iniciar acciones legales, tiene que ser lo que percibe al momento de la acción legal o lo que percibía en el momento en que se produjo el distracto. No, si es el momento de la acción legal, no estás hablando de percepción, en todo caso estás hablando de que devengó. Lo que te habla la ley es de 3 salarios, los últimos 3 salarios percibidos. Después tenés un tema de actualización, que Nito se especializa claro, habría que en el tema, pero la realidad es que si hablamos desde el punto de vista positivista, insisto, no tenemos actualización, salvo que aprendan la ponencia de vida. Te explica por qué si la tenés. Okay, gracias. Vamos, por favor. ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas, ¿no? Entonces... Sí, yo quería hacer una consulta, perdón. Dale. ¿Se puede? Sí, estábamos dale. El decreto de la prohibición de despidos, que todavía, bueno, en mi caso tengo algunos para reclamar todavía, porque terminó ahora en junio. El tema del tope de los 500.000. Sí. Se fue reduciendo ese tope. Sí. ¿Cómo? Vos tenés un tope de 500.000 y se fue reduciendo la indemnización por cada 2 meses. Exacto. Era el 100, era el 75, el 25, y siempre con un tope de 500.000. Ese tope, ¿podríamos, digamos, aplicarle el fallo Bisotti y ver algún tipo de inconstitucionalidad en la aplicación de ese tope al momento de entablar la demanda? Podés, yo no lo he planteado, pero no puedo decir porque es confiscatorio si supera el 33%. Sí, exacto. De argumento. Bien, bueno, pero no se está haciendo, digamos, no es un planteo que se esté... No lo conozco, si se está haciendo no lo conozco. Pero estaría bueno, está bien, sí, está planteado. No está mal. Yo no lo conozco, no digo que no se hace, digo, no lo conozco, no he escuchado ningún caso que se haya hecho. Igual es bueno, muy reciente. hay discriminación, justamente el mismo criterio que Bisotti. Artículo 16 de la Constitución, ¿no? Claro, sí, igualdad entre la ley, por eso hay discriminación. Sabés que tendrías que buscar, que no había topes en ese momento, pero cuando fue la doble indemnización en su momento, en el año 2002, que también nos manejamos con decretos durante 2 años, también se fue reduciendo y demás, y también se planteó una situación parecida. Ahí no hubo tope, pero sí reducción por periodos, y de acuerdo a cuándo había entrado el trabajador, era más complicado que esto.
Y ahí hubo en su momento planteos y fallos a favor. Tendrías que buscarte esa jurisprudencia, que debe ser jurisprudencia del año 2003, 2004 más o menos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Listo? Sí, cierre. Bueno, si no tienen más dudas, yo les agradezco la atención, agradezco la invitación. Buenísimo, María, excelente. Muchísimas gracias. No, Muchísimas un placer, Muy me bueno. encantó, gracias. Esperemos tenerte pronto de vuelta, María. Cuando gusten. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por Zoom también. Ah, sí. Te dan los aplausos por Zoom. Excelente, muchas gracias. Excelente, buenísimo. Bueno, Bueno, cerramos entonces la actividad, agradecemos a todos la presencia y fundamentalmente a María García, por supuesto. Adiós, saludos a todos. No se olviden el telegrama. Vamos a corregir a ver. Y la multa